¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Espero hoy tengan toda la disposición en este momento para aprender bien con su amigo y profesor Horacio Muñoz Durán. Trabajo en el nivel medio superior en un bachillerato tecnológico y pues también en una universidad en mi país, en México. Saludos a toda la gente que me sigue de las diferentes naciones. El día de hoy vamos a trabajar una de las pruebas no paramétricas muy utilizadas para muestras independientes. ¿De acuerdo? Esta prueba lleva por nombre Kruskal-Wallis, es una prueba muy importante que es el homólogo, vamos a decirlo así, a la prueba de la nova de Fisher, que de alguna manera sigue sus comparaciones con la prueba de Takei en asuntos no paramétricos para ver las diferencias entre poblaciones. Se llama así esta prueba gracias al estadounidense matemático y estadístico William Henry Kruskal. ¿De acuerdo? Él nació en 1919 y como dato curioso, pues proviene de una familia judía, pero radicó en Estados Unidos y fue profesor en la Universidad de Chicago. Sí, entonces fíjense, si hablamos de Friedman, que por ahí hay un video importante también, fue contemporáneo de estos dos brillantes estadísticos. El segundo que dice Wallis se debe también a su compañero, de acuerdo a su contemporáneo, Wilson Allen Wallis, quien egresó de la Universidad de Rochester en Nueva York, una universidad privada muy prestigiada, y él fue economista, similar a lo que fue Friedman. De hecho, pues Wallis se le conoce como un amigo muy cercano a Friedman. Seguramente, pues Friedman le dio seguimiento a lo que Wallis hizo, por lo que vamos a comentar más adelante. Dato curioso de ambos, vivieron los dos 86 años, obviamente murieron en diferente tiempo porque pues nacieron en fechas distintas, pero pues gente muy brillante en este asunto. Bueno, vamos a comenzar, fíjense bien, dentro de las pruebas no paramétricas, dentro de las principales pruebas no paramétricas tenemos la Kruskal-Wallis, el test de Kruskal-Wallis o la prueba de Kruskal-Wallis que bastantes autores la representan con una H. Yo voy a utilizar el símbolo W porque también así se explica en algunos artículos científicos que he revisado. ¿Cuándo se utiliza esta prueba? Muy sencillo. Esta prueba es para muestras independientes. Es decir, cuando se analizan dos situaciones distintas. Un grupo A con un grupo B con un grupo C. Por ejemplo, cuando se les da una dieta a cada uno de ellos y se les mide en una escala, por supuesto, de manera ordinal, ¿sí? Para ver si se tuvo alguna diferencia entre los pesos o entre el índice de masa corporal categorizado, que sabemos muy bien que en la nutrición se utiliza bastante ese indicador matemático. Y bueno, se utiliza para muestras independientes, pero cuando son más de dos muestras independientes y la escala ya sea intervalo o sea ordinal. De esto ya hemos hablado y pues por ahí recomiendo un video en donde se hablan de los tipos de escala. Entonces nos vamos a enfocar exclusivamente para cuando son más de dos muestras y en este caso se va a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis. Ya entendimos. Si habláramos entonces nosotros de una escala de meramente, podría ser intervalo o razón, y cumpliese los parámetros o las condiciones de normalidad, de homocedasticidad y demás cuestiones, utilizaríamos el ANOVA de Fisher e identificaríamos seguramente con una prueba de acuerdo de Takei la diferencia entre los grupos. En este caso, como la variable posiblemente de intervalo no cumple los supuestos de normalidad, de homocedasticidad, perdón, y demás, o en este caso es de intervalo, en lugar de utilizar ANOVA de Fisher, utilizamos la de estos dos señores que acabamos de comentar. Muy bien, vamos a ver y a partir con un ejemplo de este tipo de prueba no paramétrica. Esta tablita, valga la expresión, la obtuve de la revista mexicana de pediatría que se publicó
con los datos que aparecen ahí en pantalla. Bueno, el ejemplo dice que en una empresa, en un hospital específicamente, el departamento de recursos humanos o de personal quiere determinar si hay diferencia en el desempeño de sus empleados de acuerdo a la universidad donde provienen. Es decir, el que venga de cierta universidad es diferente en cuanto a su desempeño, lo hace mejor, tiene mayor rendimiento, los pacientes lo que quieren a tal médico, a tal nutriólogo. Bueno, pues para ello se tomó una tabla como la que se observa en esta imagen y vemos que de la universidad A se dieron los puntajes correspondientes. Así a simple vista diríamos, es discreto. ¿Sí o no? Podríamos decir, es discreto y es razón. A lo mejor, pero hay que tomar en cuenta, de acuerdo, que cuando no supera los 30, se tiene que utilizar también un asunto no paramétrico o quizá no se cumplen con las pruebas de normalidad. Miren, aquí tenemos un valor muy pequeño de 15 y acá otro de 80. O posiblemente fue en puntaje. Del 1 al 5, ¿usted qué opina de tal persona? Y así se fueron sumando los valores y eso del 1 al 5 sabemos que a lo mejor el 1 significa muy preparado, el otro significa preparado, ni preparado ni muy preparado, o sea, etcétera, etcétera, según esas escalas que ya hemos mencionado y al final se sumaron los puntajes. Entonces ya desde ahí nos está quedando perfectamente claro de que es ordinal o en este caso podría ser algún asunto numérico pero que no cumple con los parámetros. Aquí lo importante es que aprendamos a utilizar esta técnica cuando realmente se tienen las características necesarias. Entonces son 3 universidades. 1, 2, 3, A, B, C. ¿Habrá diferencia entre los puntajes del desempeño de sus trabajadores? Vean que la A tiene 7 trabajadores, la Universidad B aporta a ese hospital 6 y la Universidad C aporta o trabajan en ese hospital también 7. Vamos a ver si hay diferencias. Si lo vemos así y tuviese acá más de 7, llegara a una cantidad mayor a 30, a 28, etcétera, ¿qué diríamos? Hagamos el ANOVA, probemos con Takey y determinemos. Como desde un inicio se nos está planteando que meramente es con escala ordinal, porque se hicieron seguramente puntajes y demás cuestiones, o no se cumple lo que ya decíamos de la prueba de normalidad, vamos a trabajar Kruskal-Wallis. Primer paso para prueba de hipótesis, como siempre lo hacemos. Plantear nuestra hipótesis de cero diferencias, de lunalidad, ¿de acuerdo? Perdón, ahí se me fue la palabra, y la hipótesis del investigador. Bueno, pues ya las sabemos, esto ya lo conocemos todos. La hipótesis nula siempre dice que no hay diferencias, es decir, que las poblaciones o las observaciones que estamos tomando son idénticas, es decir, que el desempeño de los egresados de la Universidad A, de los egresados de la B y de la C, es el mismo. ¿Se fijan? La hipótesis alternativa que dice que las poblaciones no son idénticas, que sí hay diferencias entre los egresados de cada universidad. Paso número 1, ¿vale? Siguiente paso, voy a dejar ahí el problema escrito para fines de interpretación, dice elegir el estadístico de prueba. La escala es ordinal y demás cuestiones que ya dijimos, este es el estadístico en donde NT que observamos en esta parte tiene que ver con el número total de todos los elementos de la muestra. Ahorita los vamos a contar, eran 2 de 7 y 1 de 6. ¿De acuerdo? NI, esta NI que se observa dentro del paréntesis, el número de elementos por cada muestra independiente. K, en este caso, estamos hablando del número de tratamientos o poblaciones. Y R subíndice I, sabemos que son los rangos de cada iésima columna. Y obviamente aquí nos pide la sumatoria y bueno, es una expresión que ahorita vamos a manejar. Fíjense bien, paso 3. Voy a dejar aquí la tablita que teníamos en el problema original. En este es bien importante entender que los rangos se trabajan de una forma distinta al coeficiente de Friedman. Ojo, vamos a partir. ¿Cuántos datos tenemos en total? 7 más 6 más 7, 20. Entonces se van a poner los rangos del 1 al 20. El 1 siendo el valor más pequeño, el 20 siendo el valor más grande. Parece ser que el valor más grande aquí se observa es 95 y el más pequeño es 15. Entonces podríamos decir que del 1
del 1 al 20 cubriría el total del 1 al 15, del 15 al 95, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Bueno, identifiquemos, ¿sí?, el valor más pequeño. Aquí se observa es el 15. Si hubiese otro 15, acuérdense cómo se realiza esa situación. Se sumaría la posición 1 más la posición 2 entre 2, que sería 1.5. Entonces, como no hay otro 15, ese es el más pequeño. ¿Cuál sigue? Sigue el 20 y vemos que no hay ningún otro 20. Ese, ahí le vamos a poner el 2. Luego, ¿cuál sigue? Después del 20, seguiría el 25 que está de este lado, ¿de acuerdo? Y luego, posteriormente, el número 30, porque no hay otro 25. Después de ese seguiría el número, después del 30, ¿de acuerdo? Seguiría el 35, aquí está en este lado, entonces aquí vamos a poner el 5. Así sucesivamente, pero quiero hacer una aclaración. Fíjese, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 sería el 40, el 7 es el 50, vemos si hay 55, parece que no, seguiría el 8 y en este caso el número 8 estamos hablando que sería el 60 porque no hay 55, pero notamos que hay tres 60, vean, en esta parte está el 60, aquí está otro 60 y acá está otro 60. Entonces, ¿qué lugar le correspondería? 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, a este le podremos poner 9, a este 8 y a este 10. Entonces, para evitar esa situación, se suman los lugares que les corresponderían, el 8, el 9 y el 10. Entonces sería 8 más 9 más 10 entre 3, porque es el promedio de los números que se repiten y son 3 los que se repiten, nos da 9. Entonces, colocamos 9 en esa posición, 9 en la siguiente posición y 9 en la otra posición. Recordemos que partimos de 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces el promedio de esos tres números nos da 9. Ahora vamos a continuar con el número 11. ¿Sí? De acuerdo, ahí nos quedamos en el 60. Buscaríamos un 65. Vemos que no hay. Sigue el 70. Vean, tenemos, me parece que 3 70 también. Este 70 y este 70. Y como nos habíamos quedado en el 10, sería 11, 12, 13. ¿De acuerdo? Al decir 11, 12, 13, lo sumamos, lo dividimos entre 3 y nos va a dar 12. 11 más 12 más 3 entre 3 nos da 12. Nos quedamos en el 13. Colocamos 12, como se ve aquí 12, y obviamente el otro 12 que está acá arriba. ¿Sí? Ahora después del 13, que ya fue promediado, seguiría el 14. ¿De acuerdo? Que sería el 75. El 15, vemos que en el 15 sería el 80 el que sigue, pero tenemos dos valores 80. Entonces sería 15 y 16. 15 más 16 serían 15.5 y ya vamos en el 16. Seguiría ahora el 17, así sucesivamente hasta llegar al número más grande que habíamos comentado, que es el 95. ¿Sí? Aquí observen que hay un 18.5, es porque se repite dos veces el 90, etcétera, etcétera. Bueno, ya después de que se tienen los rangos, dice aquí la fórmula que se deben de obtener la suma de los rangos y después dividirse cada uno de los rangos por columna entre su número de observaciones. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la sumatoria del rango, o de los tres rangos, perdón, que sería esta sumatoria de manera vertical o por columna, y nos da 95, 27 y 88. Esos se van a elevar al cuadrado. Nos da esta cantidad y después de elevarse al cuadrado se van a dividir entre cada uno de los tamaños muestrales, como lo vamos a hacer a continuación. ¿Se fijaron? Manera sencilla de hacerlo. Vamos a sustituir en la fórmula. El 12 es una constante. Ya a quien le interese profundizar cómo sale esta fórmula, las demostraciones son para matemáticos. Esa es la matemática estadística, el 12. ¿Vale? Entonces el primer valor que vamos a poner es 12. Entre en el denominador tenemos NT. ¿Qué dijimos que era NT? El total de datos. ¿Cuántos son? 20. ¿De
¿De acuerdo? 20 por nt más 1, 20 más 1, pues 20 por 21. Eso lo vamos a multiplicar por lo que les acabo de comentar. El rango de la primera columna al cuadrado, que nos dio esta cantidad, entre ¿cuántos datos tiene la primera columna? 7. El rango de la segunda columna al cuadrado, que en este caso serían 729 entre 6. Y bueno, el otro ya está por demás. Menos 3 por el total de valores que habíamos comentado más 1. Al hacer esa operación nos dio 8.92. Ese es el paso 3. Paso número 4. Pues ya vamos a empezar a terminar con esto. Ahí dice paso 5, una disculpa, me refiero al paso número 4. Aplicar la regla de decisión. Ya sabemos que si la prueba de Kruskal-Wallis es mayor a una distribución G cuadrada, porque estas pruebas, acuérdense que al no ser normales, su comportamiento es el de la chi o la G cuadrada, lo vimos con Friedman y está también, que no se nos olvide ello. Si este valor es mayor al dato observado, que para ello vamos a ver el dato observado, y sabemos que si son 3 poblaciones, 3 menos 1 serían 2, entonces sería con grados de libertad 2 para el 95%, 0.05, 5.991. Entonces regresamos, continuamos y observamos que nuestro valor anterior fue 982, es mayor que nuestro valor experimental o nuestro valor crítico, mejor dicho, que es el valor de tablas. Entonces, ¿cuál sería nuestro paso 5 o nuestro último paso? Sería pues concluir. ¿Cuál sería la conclusión? Con un nivel de confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula, es decir, las poblaciones no son idénticas, hay diferencias. Por lo tanto, el desempeño de los empleados, sí, en este hospital difiere significativamente dependiendo de la universidad. Y aquí hay que notar que debemos tener cuidado porque los empleados de la universidad B, si ahorita regresáramos a la tabla, ahí se observan, tienen los puntos más bajos o las calificaciones más bajas. Hay que ver, tener cuidado seguramente para la contratación en ese hospital de personal que provenga de esa universidad. ¿Cómo se haría ese mismo ejercicio en SPSS? Bueno, pues bien fácil. Tendríamos que abrir aquí nosotros nuestras dos variables, que es el tipo de universidad. Sabemos, de acuerdo, que es la universidad A, B y C. Si tienen dudas sobre cómo capturar estos valores, hay muchísima información en YouTube sobre cómo hacer un cuadro de variables en SPSS. Hay mucha gente me dice, ¿por qué no enseña SPSS? Porque ya hay quien lo enseñe. Mejor yo enseño desde el principio cómo se hacen las cosas y ya después te doy un ejemplo de lo fácil que se hace esta situación. Entonces tenemos 1, 2 y 3, la universidad ABC. En este caso la universidad sabemos que es nominal, ¿de acuerdo? Porque no es una más importante que la otra, al menos de que pues le hagamos caso al ranking de universidades. Y el puntaje o los puntos que se obtuvieron, si en este caso son ordinales o lo podríamos dejar inclusive numérico y de escala. Dos formas para realizarlo. Entonces, una vez que capturas los datos, pues, por ejemplo, si yo en esta celda posiciono el 2, ¿sí? O escribo el número 2, pues me va a dar la universidad B porque así lo hice en un inicio, pero yo ya los capturé, obviamente puse 1 y luego después puse el puntaje que se observa ahí en las diapositivas y así sucesivamente hasta tener los 20 valores. Bueno, paso número 1, nos vamos a analizar. Por supuesto que nos vamos a ir a pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y vamos a seleccionar K muestras independientes. ¿De acuerdo? Le damos clic. ¿Sí? Si tenemos algo le vamos a decir restablecer. En la lista de variables de prueba pues vamos a poner los puntajes, ¿de acuerdo? Que se obtuvieron y aquí en la lista de agrupación vamos a poner las universidades o los tratamientos. Vamos a dar clic, el valor mínimo, acuérdense que es 1 y el máximo es 3 porque son 3 universidades. Si son 5 tratamientos, pues el 1 va a ser el valor mínimo y el 5 el valor máximo. Abusados con ello. O según los categorices, nos da por defecto la prueba H de Kruskal-Wallis
o la prueba W de Kruskal-Wallis y le vamos a decir aceptar. ¿De acuerdo? Al darle a aceptar, aquí nos corre el test de Kruskal-Wallis, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice justamente el total de valores, que son 20, ¿sí? La cantidad que ahí observamos en las diapositivas por cada tamaño muestral, el promedio de los rangos, que eso es bien fácil calcularlo en Excel. Calculas el promedio de cada uno de los rangos dividiéndolo ahí la sumatoria entre el total de la muestra, y observamos nuestro valor, ¿sí? De contraste de chi cuadrado de 8.98, y a nosotros nos había dado un valor, decíamos entonces, de 8.92. Por cuestiones de decimales, pues sabemos que eso puede variar un poco con 2 grados de libertad. Ya vimos por qué, si son 3 tratamientos, 3 menos 1, 2. Y obviamente el p valor, ¿de acuerdo? Que es menor a 0.05, este es 0.01, entonces es menor a, este sería el 1% y el 1% es menor al 5%, por lo tanto se rechaza. Ese es el paso número 1, pero aquí no nos dice cuál universidad es diferente a las demás. Para ello lo vamos a hacer de manera completa o un poco más avanzada. Nos vamos a ir nuevamente a pruebas no paramétricos, pruebas independientes. La vamos a seleccionar, ¿de acuerdo? Le vamos a decir restablecer en caso de que tengamos cualquier situación por ahí. Y vamos a pasar la prueba de puntos, ¿de acuerdo? De puntos de este lado. Y la prueba de las universidades en esta parte, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a configuración y vamos a seleccionar personalizar pruebas. Y aquí encontramos la prueba de ANOVA de un factor, lo que sería para las paramétricas, en este caso de una vía, para Kruskal-Wallis. ¿De acuerdo? Parece ser que eso es todo lo que se selecciona. Ya no hay nada más por ahí. Vamos a darle a ejecutar a ver qué es lo que nos arroja aquí el SPSS. ¿De acuerdo? Y seguramente va a salir en un momento. Aquí está, miren. Dice rechace la hipótesis nula, el mismo valor que nos había dado aquí arriba. ¿De acuerdo? Lo podemos observar aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar doble clic sobre la tablita. Se va a abrir una nueva ventana en donde podemos observar que esta línea, la mediana, no coincide prácticamente con la universidad B. Parece ser que esta sí, que entre estas dos no hay diferencias, porque coincide la mediana dentro de las cajas, pero la B no coincide, aunque aquí vemos un valor atípico, ¿lo observaron? Este es un valor atípico del A, ¿sí? Este valor atípico por ahí hay que tener cuidado porque nos está dando una señal de que pues de entrada no cumplen la normalidad. Pero ya de aquí diríamos, bueno, ¿se acuerdan que concluíamos en las diapositivas? Este valor, si la universidad B no parece ser que tiene los puntajes más bajos, ahí se observan y pues es diferente. Esto lo vamos a comprobar entonces. Bueno, aquí está el estadístico de contraste que yo obviamente ya había explicado con anterioridad, grados de libertad y demás. Vamos a ver entonces en una tablita lo que miraríamos en una ANOVA paramétrica. Fíjense bien, vamos a darle comparación por parejas y aquí se observa que hay diferencias. Fíjense bien en esta tabla conforme a la gráfica anterior. Vean, la universidad B con la C es diferente. Claro que sí, pues miren, acá está la universidad B, de acuerdo con 4.5 el promedio de los rangos, y la universidad que está comparando aquí C, pues está hasta acá. Vemos que sí hay diferencia, por eso los marca de un color distinto. La universidad B con la A también, pero donde no hay diferencia es de la C con la A. Parece ser que la universidad C y la universidad A, vean sus promedios 13, de promedio de rangos, por supuesto, 13.57, 12.57. Pudiésemos decir que tienen la misma calidad estas universidades. O sea, ¿por qué? Porque están siendo evaluadas casi en un mismo puntaje. ¿De acuerdo? Pero en la universidad B pues hay que tener cuidado. Esto ya a nosotros nos daría un indicador. Usted va al médico, al nutriólogo y le pregunta de qué universidad egresó. Y ya que le pregunte de qué universidad egresó, pues seguramente si fuera de la B usted va a tomar sus reservas para ello. ¿Qué vamos a hacer ahora? Algo padrísimo y fundamental. Ahí está la actividad. Fíjense bien lo que dice.
como siempre pues hay que practicarlo manualmente y en SPSS para poderlo confirmar. Hasta luego, les mando un fuerte abrazo.